Hola, retornemos una vez más a la historia del famoso rey Alejandro el Magno, por su importancia en la historia militar. Y ahora, dirijamos nuestra atención a la famosa batalla de Gaugamela, otra enorme batalla con la cual se sellaría el destino del enorme imperio persa. Y como una introducción de rigor, primero contemplemos la enorme extensión del imperio persa para el año 334 a.C., el imperio más grande en ese momento de la historia. Y para ese momento de su historia, Darío III era su monarca. Y por mucho tiempo el enorme imperio había luchado contra la amalgama de ciudades-estados de la pequeña Grecia. Recordemos las famosas batallas de las Termópilas y Salaminas peleadas en el 480 a.C. Pero para el 334 ya habían pasado casi 150 años desde aquellas famosas batallas, y Persia había sufrido un largo periodo de luchas internas que la habían debilitado enormemente. Y aprovechando esa debilidad, el reino de Macedonia había forjado la Liga de Corinto, forjada por medio de la intimidación y la fuerza. Y bajo el liderazgo de Macedonia y del rey Alejandro, organizaron un ejército sustancial que fue lanzado contra el imperio persa. Aquel año 334 a.C., el rey Alejandro cruzó el Helesponto con los 40.000 hombres de su ejército combinado macedonio-griego. Y con esa organización primero ganó la batalla del río Gránico, y luego se lanzó hacia el sur y realizó los asedios de las ciudades de Mileto y Halicarnaso. Asedios a toda regla en los cuales también triunfó. Y tras esas victorias continuó su avance hacia el este, arribando finalmente a la ciudad de Gordio, donde estableció su campamento de invierno para ese primer año de campaña. Como podemos verlo, para ese momento el ejército invasor había conquistado la mitad de las posesiones persas en la península de Anatolia. Sin lugar a dudas era un éxito sustancial, pero también, como podemos verlo, aún faltaba mucho territorio por conquistar. Y el rey Darío III aún no había salido a enfrentar la amenaza de aquella invasión. Con el arribo del año 333, Alejandro reanudó su campaña en la península de Anatolia y para noviembre de ese año estaba avanzando a lo largo del Mediterráneo en su camino hacia el fértil territorio de Egipto. Pero precisamente en ese mes de noviembre del año 333 tuvo que enfrentar en la batalla de Isos a un enorme ejército bajo el mando del mismo rey Darío III. Finalmente, tras meses de preparativos, el ejército imperial había salido a pelear. Y fueron 100.000 guerreros persas contra los 30.000 hombres del ejército de Alejandro. Y en la batalla de Isos, los persas fueron derrotados en una acción relámpago que duró muy poco tiempo. Todo gracias a aquella famosa maniobra que fue realizada por el legendario rey macedonio y que expliqué en el video anterior, en el cual Alejandro se lanzó directamente contra el rey persa. Darío III perdió su aplomo y huyó a toda prisa del campo de batalla. Tras esa victoria parece que la campaña se detuvo en aquella región. Pero al año siguiente los invasores continuaron su avance a lo largo del Mediterráneo, efectuando en el camino varios asedios, como el famoso sitio de la isla de Tiro. Y en todas esas operaciones, Alejandro volvió a triunfar. Y finalmente arribó a Egipto, que también se rindió sin oponer resistencia, ya que lo consideraban como un libertador del yugo persa. Y ahí se detuvo para establecer su campamento de invierno del 332 a.C. Tras 3 años de guerra, el rey macedonio ya controlaba 1/3 del enorme imperio persa. Para el 331 partió de Egipto con un ejército que ahora tenía a 47.000 hombres. Marchó hacia el noreste, pasó por la actual Siria y para julio o agosto de ese año primero arribó al río Éufrates.
y luego a finales de septiembre arribó al Tigris. Y tras varios días de marcha, tomaron como prisioneros a varios persas que les informaron que, a unos cuantos kilómetros hacia el noreste, en la planicie cercana al poblado de Gaugamela, allí estaba nuevamente el rey Darío III con un nuevo ejército. El ejército macedonio se puso en marcha y a media mañana arribó a una serie de colinas desde las cuales lograron distinguir al enorme ejército persa ya desplegado en formación de batalla. Y en esas colinas el ejército macedonio se detuvo y se formó. Y por las siguientes horas ningún ejército se movió. Como las horas pasaron sin movimiento alguno, Alejandro tomó elementos de su infantería ligera y a su caballería pesada personal, sus compañeros, y partió a reconocer al enemigo y su posición. Y ya más cerca, pero a una distancia prudente, reconoció todo lo posible de la posición enemiga y al enorme ejército persa. Estudios modernos sugieren que eran 80.000 infantes y 30.000 jinetes, así que el ejército persa superaba al macedonio casi 3-1. Y aún hay más. Alejandro se percató de un detalle interesante. Darío había ordenado a su tropa preparar la porción central del campo de batalla, aplanándolo y retirando obstáculos de esa zona para que así las 150 carrozas de batalla con guadañas que estaban con su ejército pudieran maniobrar fácilmente. Y acerquémonos un poco más al campo de batalla. En el centro los persas tenían una primera línea con infantes pesados, poco más de 30.000 infantes, que incluían un pequeño destacamento de 2.000 mercenarios griegos fuertemente armados y desplegados en una falange, más los 10.000 hombres de su cuerpo élite de inmortales y otros 20.000 infantes. Toda esa primera línea tenía a lo mejor de la infantería pesada persa, y tras ellos, como una enorme reserva, estaban otros 30.000 hombres. Además, toda esa agrupación tenía a 10.000 arqueros al frente, y en los flancos estaban los 30.000 jinetes, más 50 carrozas con guadañas en el centro, y, frente a su caballería en el flanco izquierdo, estaba otro centenar de carrozas con guadañas. Y nuevamente, el enorme ejército estaba bajo el mando del rey Darío III, quien en esta ocasión estaba en una colina bien protegido entre las dos enormes masas de infantería. Y por si eso fuera poco, estaba directamente rodeado por su guardia personal, y desde esa posición segura dirigiría la batalla. Ese era el despliegue persa, y cuando el rey Alejandro estuvo satisfecho con su reconocimiento, retornó a su ejército. Allí su tropa ya había establecido su campamento para aquella noche, y se reunió con sus comandantes y les presentó su plan para la batalla del día siguiente. Y con su plan ya establecido los alentó a luchar y seguir sus órdenes para lograr la victoria final sobre el imperio persa que todos ellos anhelaban. Para el mediodía siguiente el ejército macedonio salió de su campamento. Probablemente era el 1 de octubre del 331 a.C. En el campamento fue dejado un pequeño destacamento de infantes, y a medida que su ejército fue cerrando la distancia, sus 40.000 infantes y 7.000 jinetes pasaron de columnas de marcha a su formación de batalla, y continuaron cerrando la distancia. En el centro estaba su poderosa falange de infantería pesada greco-macedonia, probablemente 30.000 hombres, y a los 4.000 jinetes de su caballería pesada los colocó en los flancos. Ahora, como todo su ejército era diminuto en comparación al ejército persa, este podía ser fácilmente rodeado. Por ello, como una precaución, colocó a los 3.000 jinetes de caballería ligera tras la caballería pesada, y tras su falange colocó a 5.000 infantes ligeros equipados con jabalinas. Y a los comandantes de todas esas unidades ligeras les dio órdenes de detener a cualquier enemigo que intentara pasar por los flancos para atacar su retaguardia. Mientras que a su flanco derecho lo reforzó con los otros 5.000 hombres equipados con jabalinas y con todos sus arqueros. Finalmente, Alejandro tomó el mando del flanco derecho
y a su confiable comandante Parmenión le dio el flanco izquierdo. Y solo quiero detenerme en este punto. Todo el ejército del macedonio tenía la forma de un rectángulo para proteger su retaguardia contra el nutrido elemento de caballería del ejército persa. Creo que es la primera vez que se usó una formación de este tipo para defenderse contra la amenaza de la caballería. En este momento me acuerdo de los famosos tercios españoles y cómo esos enormes bloques con piqueros en el centro podían rechazar tanto asaltos de infantería como de caballería con su enorme formación de cuadro. A medida que el ejército invasor fue cerrando la distancia, el rey macedonio comenzó a activar su plan y primero ordenó que su ejército comenzara a desplazarse hacia la derecha de forma oblicua, de tal manera que su ala derecha fue tomando la delantera. Y de esa forma, poco a poco fue saliendo del área que Darío había preparado para la batalla. El ejército enemigo estaba saliendo de la zona preparada. Entonces Darío reaccionó. A toda su caballería en el ala izquierda le ordenó lanzarse a detener el avance enemigo. Y así esa gran masa de caballería comenzó a moverse para detener al ejército macedonio. Y al mismo tiempo surgieron hacia adelante los 100 carros de guerra de ese flanco. Y reconozcamos que con sus guadañas esos 100 carros podrían haber causado una gran cantidad de daño de haber pasado entre los caballos de la caballería macedonia. Pero por ello, como una contramedida, Alejandro había colocado en su flanco a aquellos millares de infantes ligeros equipados con armas de largo alcance. Y esos hombres ahora lanzaron una lluvia de jabalinas y flechas que inutilizó por completo el asalto de los peligrosos carros de guerra. Eliminando a los caballos de los carros de guerra, esas peligrosas máquinas eran completamente neutralizadas. Esa amenaza había sido eliminada, pero a medida que la caballería persa entró en contacto en ese flanco, comenzó el combate entre elementos de la caballería en ese sector. Y ahora Darío lanzó a la lucha a su otra ala de caballería y a sus restantes 50 carros en el centro. Los carros fueron rechazados por la infantería pesada desplegada en las falanges, pero bajo el ataque del nutrido contingente persa, pronto la caballería en el flanco oeste macedonio se halló bajo enorme presión. Y en este momento, cerca de este flanco, súbitamente se abrió una brecha en la falange. Y cuando eso sucedió, elementos de la caballería persa se lanzaron hacia la brecha. Pero en lugar de usar esa oportunidad para atacar la retaguardia de Parmenión, esos jinetes que se habían lanzado hacia adelante partieron hacia el campamento macedonio. Sin lugar a dudas, con la esperanza de ganar un enorme botín. Y allá en el campamento pronto colocaron en aprietos al pequeño destacamento de defensores. Pero también el rey Darío observó aquella súbita brecha en la falange enemiga. Entonces le ordenó a toda su primera línea de infantería que se lanzara al ataque. Su mejor infantería partió. Esa era la oportunidad que él había esperado para ganar la batalla. El rey persa consideraba que había arribado su momento del triunfo. En este preciso momento es relevante señalar lo siguiente. El plan de batalla del rey macedonio había sido diseñado para crear oportunidades y ahora, con el movimiento de toda la primera línea de la infantería persa, precisamente se creó una oportunidad. Y el rey Alejandro estaba en primera línea en el flanco derecho y pudo observar que existía un camino casi libre para caer sobre el rey Darío III, que solo estaba rodeado por su guardia personal. Esa era la oportunidad que Alejandro había esperado. Entonces le ordenó a todos sus hipastis, la infantería pesada especialmente entrenada para mantener el contacto entre la caballería y la falange, que avanzara para proteger su flanco este, sin lugar a dudas, contra la infantería enemiga. Y el mismo Alejandro se puso al frente de solo su nutrido escuadrón de caballería pesada de sus compañeros y se lanzó en línea recta contra Darío, dejando al resto de su caballería combatiendo contra la caballería persa que ya estaba atacando a ese flanco. En este momento, el rey persa era el objetivo de todo el ataque, y si este caía,
todo su ejército se desmoronaría. Primero, los arqueros persas fueron arrollados, y parece que algunas unidades de infantería de la segunda línea avanzaron para intentar defender a su monarca. Pero el destacamento de caballería comenzó a empujar a la tropa persa fuera del camino. Y por segunda vez, ante el súbito ataque, Darío perdió su aplomo y huyó. Y con él se desplomó toda la infantería a su alrededor y luego la caballería del flanco este. Ese fue el momento del triunfo para el rey Alejandro. Eso sí, por un poco más de tiempo continuó el combate en el centro y en el flanco oeste. Pero poco después la infantería pesada persa también comenzó a huir, seguida rápidamente por la caballería en el flanco oeste. Lo que quedaba del ejército persa estaba huyendo. Y ahora comenzó la enorme masacre que acontece cuando cesa la resistencia organizada de un ejército. Se estima que durante toda la batalla el ejército persa perdió a 40.000 hombres entre muertos, heridos y capturados, con la enorme mayoría de estas bajas teniendo que haber sido sufridas en este momento, mientras que las pérdidas de los macedonios se cree que fueron unos 1.000 hombres. El rey persa nuevamente había logrado escapar, pero esta vez Alejandro partió tras las huellas de Darío tan pronto como le fue posible. Darío III le llevaba una enorme ventaja, y al rey persa y a su pequeño contingente se les unió Besus, el sátrapa de Bactria, quien también viajaba con un pequeño destacamento de caballería. Y Darío le informó a todos que planeaba reunir a otro ejército para luchar nuevamente. Pero Besus tenía otros planes. Él asesinó a Darío y partió hacia el este para proclamarse rey de Persia. A Alejandro el Magno todavía le tomaría algo de tiempo conquistar al resto del imperio, pero el final ya estaba relativamente cerca. Alejandro el Magno pronto tendría bajo su control a aquel enorme imperio. Conclusiones. Para la batalla de Gaugamela, por segunda vez a nivel estratégico, el rey Darío había sido un líder adecuado, ya que había logrado reunir a otro enorme ejército. Y en Gaugamela escogió una planicie donde esperaba sacarle el mayor provecho a su enorme cantidad de tropa y equipo. Y nuevamente, al igual que en Isos, su ejército era tan grande que existía una buena probabilidad de que éste hubiera triunfado, de haber peleado en Gaugamela una larga batalla de desgaste. Lo que necesitaba Darío III eran varias horas de combate para arrollar al ejército invasor. Y esa era, y es, la esencia de las batallas de desgaste. La victoria se obtiene con mucha tropa y mucho tiempo de pelea. Pero nuevamente Darío enfrentó a un comandante brillante. En primer lugar, el rey Alejandro partió a observar el terreno y la disposición del enemigo. Así reconoció las fortalezas y las debilidades del ejército persa. Y lo fundamental es que el rey macedonio sabía que necesitaba una victoria fulminante. Y entonces, a su retorno, elaboró un plan de batalla para atacar al rey persa, el objetivo más importante dentro de aquel ejército. Y con la ejecución de su plan fue creando una situación tras otra para quitar del camino a las fuerzas persas, hasta que el rey persa quedó vulnerable. Y cuando arribó el momento, el rey macedonio estaba en primera línea para lanzarse de inmediato al ataque y lanzarse a la carga en el momento oportuno. Y triunfó rotundamente con aquel ataque directo que solo tardó unos cuantos minutos. Esa era la forma en la que los comandantes supremos ganaban batallas en la antigüedad. Y luego por mucho tiempo así lo hicieron desde la Edad Media hasta los primeros días de la Edad Moderna. Pero a medida que los ejércitos fueron creciendo, el comandante supremo estuvo cada vez más lejos de la primera línea, siendo cada vez más un administrador de recursos. Y así, cuando los ejércitos llegaron a tener cientos de miles a millones de hombres, el comandante supremo estaría muy atrás en la retaguardia administrando recursos, como lo hizo Eisenhower durante la batalla de las Ardenas de 1944.
Y precisamente, esos detalles están plasmados en el último video. Esa es la forma de actuar de los comandantes supremos modernos. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado y si les gustó estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.